Vamos a continuar con nuestras reflexiones en Historia del Cristianismo 2. Vamos a hablar un poco sobre los puritanos, un movimiento importante en Inglaterra. A pesar de que hemos hablado del anglicanismo, vamos a tener varios movimientos protestantes que van a surgir en Inglaterra después del siglo XVI. Y algunos movimientos van a entrar en conflicto incluso contra los propios anglicanos. Este es el caso del puritanismo, que se opone a la teología anglicana porque los puritanos están más próximos al calvinismo. Diríamos que serían calvinistas que viven en Inglaterra y que se van a oponer al puritanismo. Entre otros elementos de oposición está la forma de gobierno, es el gobierno presbiteriano o al congregacional bautista. Va a haber esta forma de gobierno tiene un conflicto con la forma del gobierno anglicano, que está más próximo al gobierno heredado de la Iglesia Católica. La idea de puritanismo es porque hay un principio, un deseo de purificar la Iglesia de Inglaterra y dejar la Iglesia de Inglaterra más cercana a las iglesias reformadas. Esa es la idea, más cercano al calvinismo. Aproximar a la Iglesia reformada de Inglaterra a las demás iglesias reformadas, por eso la idea de purificar, esa idea de puritanismo del que nosotros estamos hablando. Esto debemos entenderlo. Es un movimiento que va a suceder en Inglaterra y quiero destacar ese movimiento a partir de la Reforma Protestante, que es justamente que es la que ocurre con la separación de la Iglesia Católica, con el anglicanismo a partir de Enrique VIII, como ya vimos en otro momento. Y vamos a ver aquí un movimiento de ida y venida que va a suceder en los próximos reinados. Por ejemplo, Eduardo VI es un rey que deseaba una reforma más profunda. Muchos puritanos se van a aproximar de Eduardo VI. Nosotros tenemos tentativas de restaurar la Iglesia Católica, como aconteció con María I, luego una retomada del anglicanismo con Elizabeth. Perciba que hay un movimiento. Es interesante en la historia inglesa, no es algo así como que hubo una reforma, una separación y ya está todo resuelto, no, existieron conflictos. Y cuando hablamos de conflictos a partir de los nombres de los reyes, de la realeza, de la monarquía, eso se refleja en la población, en el pueblo. En el pueblo también existían los que eran defensores de un retorno al catolicismo, los que defendían el catolicismo, la separación de la iglesia siguiendo principios de organización, aquellos que deseaban una aproximación con las iglesias reformadas. Entonces, era un conflicto social, no era apenas en el ámbito político. Entonces los puritanos surgen con ese nombre en el contexto de la llamada controversia de las ropas, que era una protesta contra la forma de organización de vestimentas, de la forma como el clero se presentaba. Estaban mucho más próximos de la Iglesia Católica que de las iglesias protestantes. Y es en ese contexto que va a surgir el puritanismo, o sea, ese grupo de personas que tenían una inclinación más cercana al protestantismo, que van a ser llamados de puritanos. Siguiendo esa lógica de la realeza y de la nobleza, tenemos al rey Santiago I, que a pesar de ser de formación calvinista y creían que ese sería un momento de crecimiento, él no avanzó en esa lógica, no llegó a querer transformar la iglesia anglicana en una iglesia calvinista. Y con Carlos I sucede una persecución todavía más intensa hacia los puritanos. Tenemos también que entender que cuando hablamos de el cambio de la forma de gobierno de la iglesia, en el caso del anglicanismo, se está interviniendo también en la cuestión política, ya que para los anglicanos de ese periodo el jefe de Estado, del Estado era el jefe de la iglesia. No era sencillamente una reforma de la iglesia. Y llegar y decir, tiene que ser así, también implicaba una reforma del Estado. Por eso las persecuciones con Carlos I son intensificadas. Y hay una guerra contra los puritanos, contra los presbiterianos y escoceses, y los puritanos ingleses, que
ya es un conflicto más abierto contra este grupo de personas que querían una reforma de la iglesia. Y recordando que una reforma de la iglesia anglicana también implicaría una reforma del Estado en este momento. Es necesario entender todo esto, todo este movimiento. Tenemos aquí un periodo en la cual Inglaterra tuvo un protector, Oliver Cromwell, y con certeza ya oíste hablar de este nombre, y él fue una persona que acabó de alguna forma aproximándose de los puritanos, pero duró poco tiempo, porque con Carlos II son expulsados muchos puritanos de Inglaterra, por lo menos 2000 ministros puritanos fueron expulsados y acabó con cualquier posibilidad de constituir un puritanismo anglicano, o sea, una iglesia puritana en Inglaterra. Solo para entender un poco de dónde es que surge el puritanismo, sus vínculos calvinistas, los conflictos con el anglicanismo, el movimiento político que está por detrás de eso, que acaba motivando y suscitando conflictos, guerras y hasta expulsión de los puritanos de Inglaterra. Hasta la próxima.